¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Fidel no se pierde la hojilla. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Érase un hombre a caballo que por un sueño vivió, entregando vida y alma por ver crecer una flor, para que se consagrara frente al capullo juró que su espada sería el sol en el jardín que soñó. Era una flor continente la que aquel hombre regó, hasta verla con el tiempo de color liberación. Liberación. Cada pétalo una idea en flor, cada semilla un soldado liberador. Buenas noches, bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo a través de Macunay Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá, y a través de www.lahojillamk.com, www.noticiasmk.com. Gracias por enviarnos sus mensajes a @La Hojilla en TV, @La Hojilla MKTV y @MK104 piso 9 FM. Y a las emisoras que nos están transmitiendo en Caracas, Radio La Primera 95.5 FM en el Valle, Radio Negro Primero 101.1 FM en Sarría, en Miranda, Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Zamora Libre 101.9 FM en Charallave, Radio Paraipa 94.7 FM en San Antonio de los Altos, Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores, Estado Mérida, en Monagas, Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín, en el Estado Lara, Radio Misión Estéreo 94.5 FM en el municipio Simón Plana, Radio Caudari 97.7 FM en Cabudare, Radio Participativa 101.1 FM en Barquisimeto, Radio Café 104.9 FM en el municipio Morán, Radio Crepuscular 95.9 FM en la comuna de Ataroa. En el estado Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM en el municipio San Rafael de Onoto y también Portugueseña TV, Canal 3. En el estado Falcón, Radio Caribe Martín 102.7 FM en Coro, Radio Ideas al Aire 90.5 FM en Chichiriviche, Radio Pantano 91.5 FM en Coro. En Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao, Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM en El Tigre, en Anzoátegui, Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz, en Carabobo, Radio Bicentenaria 98.3 FM, en Bolívar, Radio Coroba 89.3 FM en Caicara del Orinoco, en Yaracuy, Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua, en Sucre, Radio Orimares 101.9 FM en Carúpano, Radio Caracuey 90.9 FM en Huaca, en Zulia, Radio Familia 93.7 FM en Maracaibo, en Trujillo, RMT 100.7 FM en Trujillo, en Táchira, Radio Cordillera 90.7 FM, en Petare, Petare TV Canal 60 UHF, y en internet www.aporrea.org y www.alpiedelcanon.com, al pie del cañón. Un aviso a la gente de Aporrea, están teniendo bastantes problemas para ingresar en la web de Aporrea. Teníamos unas noticias allí, no hemos podido enlazar con esas noticias, tuvimos que irnos a sus fuentes originales,
que es en este caso ABN, que está en Mosca, ¿no? A lo mejor tienen problemas con la web, pero es bueno avisarles a la gente, a los camaradas de Aporrea. Bien, el día sábado el comandante en jefe, presidente de la República, Nicolás Maduro, habló de 3 cosas que me parecen bien importantes reseñarlas. En primer lugar, Maduro exalta Unión Cívico-Militar como base para la independencia y la paz del país. Dice aquí el sábado mayo, estuve yo escuchando la cadena. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó este sábado que la unión entre el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una importante base para la independencia, la paz y la estabilidad del país. La unión y la fusión cívico-militar es la base de la independencia, de la estabilidad, de la paz, expresó Maduro, quien asistió a un encuentro con líderes de comunas productivas de todo el país para debatir sobre planes de paz, vida y de economía productiva. La Ley Orgánica de las Comunas en su artículo 1 señala que la comuna es una entidad local donde los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del poder popular ejercen el pleno derecho a la soberanía y desarrollan la participación protagónica mediante formas de autogobierno para la edificación del Estado comunal en el marco del Estado democrático y social de derecho y de justicia. La actividad se realizó en el Poliedro de Caracas con la asistencia de aproximadamente unos 10.000 comuneros del país. Allí el presidente propuso la articulación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con los consejos comunales y las comunas en un gran plan nacional de formación y entrenamiento. Indicó que desde las bases se ha propuesto un plan especial para la construcción de las milicias comunales, para formar al pueblo en la nueva doctrina de defensa del país. La ministra para la Defensa, Carmen Meléndez, presente en la actividad, puntualizó que la Constitución Nacional establece que la defensa integral de la nación es responsabilidad de todos los venezolanos. El artículo 322 de la Carta Magna reza: la seguridad de la nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de esta, y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas. También las de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado que se encuentran en el espacio geográfico nacional. Debemos estar alerta porque el enemigo no descansa y nosotros unidos debemos defender a nuestra patria, añadió la ministra Carmen Meléndez. También creo intervino el general Padrino. Desde febrero pasado, Venezuela enfrenta acciones terroristas ejecutadas por grupos ultraderecha apoyados por Estados Unidos, que en su intento de derrocar al gobierno constitucional ha dejado un saldo de yo creo que son más de 42 personas muertas, cientos de heridos y múltiples destrozos en instituciones públicas y privadas. Esta fuente es de ABN. Bien, también hay una cosa extrañísima. Yo digo que ese perro viejo late echado, dicen por ahí, ¿no? Y este señor Henry Ramos es perro viejo. Saca ayer domingo, 18 de mayo, la señora Jacobson, Henry Ramos Ayub, en el bodrio del Nuevo País. Dice: siempre he creído que Estados Unidos tiene que ser un gran país para mantenerse como primera potencia mundial en todos los ámbitos. No obstante, haber padecido presidentes oligofrénicos del calibre de George Bush, haber sobrevivido a las paranoias del Departamento de Estado, a las chapuzas que sus diplomáticos, que solo aciertan cuando se equivocan, y a las truculencias de sus inefables organismos de inteligencia, que arman informes a partir de recortes de prensa e informaciones de dateros que creen que con sus chismes se congracian con el gobierno norteamericano. Tan blindadas y fiables son esas agencias de seguridad que cuando no revelan sus informes confidenciales con torpes declaraciones de voceros oficiales, se los publica Wikileaks. Henry Ramos se metió a comunista. Dice: hago esta remembranza para caer en lo dicho por Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para la América, el 8 de mayo ante el Comité de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos, respondiendo a preguntas del senador republicano Marco Rubio, quien propuso sancionar a funcionarios venezolanos violadores de derechos humanos y que viven, visitan a menudo o se benefician del Estado norteamericano. Jacobson, evidentemente empastelada, cuando Rubio le preguntó quiénes fueron los miembros de la oposición venezolana que le solicitaron no imponer sanciones en contra de los funcionarios definidos por él como violadores de derechos humanos, respondió excusándose de dar nombres porque está participando en el proceso de diálogo. Obviamente estaba refiriéndose a la MUD, puesto que ella es quien concurre por la oposición en dicho proceso.
Cuando Robert Menéndez, senador demócrata, le preguntó si los miembros de la sociedad civil que estaban en negociaciones o no, le pidieron que no se aplicaran sanciones, ella respondió que le habían pedido específicamente no aplicar sanciones. De esto se concluye, primero, dice Ramos Ayub, que no se revelaron nombres por supuestas razones de protección. Segundo, que la eventual solicitud de no aplicar sanciones habría sido planteada por personas que participaban en el diálogo y por otras que no participaban en él. Dice, los sectores que se frotan las manos para que el diálogo fracase difundieron tendenciosamente las declaraciones de Jacobson para arrojar lodo sobre los miembros de la MUP, acusándolos de haber solicitado la no aplicación de sanciones a funcionarios venezolanos imputables y excluyendo las explícitas referencias a miembros de la sociedad civil que no participan en el diálogo. Aunque el tema fue despejado con las declaraciones de Ramón Guillermo Aveledo y Ramón José Medina a nombre de la MUP y de la propia Jacobson al expresar el día 15 a medios internacionales que se equivocó, el laboratorio sigue esparciendo su detritus anti-MUP en las redes. La fauna local cuenta con especímenes que alardean de ser voceros oficiosos del gobierno norteamericano, creyendo que se gradúan de importantes, ignorando que los venezolanos preferimos el estiércol criollo a la mermelada importada. Dice, y que aquí nadie está pensando, salvo algunos snuff, que deben irse los malandros del G2 cubano para que nos salven los marines norteamericanos. Ni unos ni otros. Tonto quien crea que se la está comiendo por sacarse fotos en tours internacionales para usarlas aquí como cédula de salvador de la patria. Esto va contra María Corina. Las grandes potencias lo son porque permiten que con ellos se retrate cualquier macaco tercermundista. Dice, mientras que ellos solo se retratan con sus pares. La política exterior de grandes países como Estados Unidos no tienen corazón sino intereses. Y, ay, Henry Ramos, y varía poco de gobierno a gobierno. Incluye utilizar a quien sea y entregarlo atado a sus enemigos. Pérez Jiménez se enteró tardíamente. Bien, yo saco conclusiones aquí. Primero, Ramos Ayub parece que le dolió eso de que le dijeran, no será él uno de los que dijo que no le aplicaran las sanciones a Venezuela. Digo yo, no, que hablando con la Jacobson. Uno nunca sabe, empezando por ahí. Aparte que, como dice él, que le están cayendo en detritus por las redes sociales. En segundo término, a todas estas, porque ellos no hacen una pregunta que es la pregunta de oro, ¿verdad? Porque si la Jacobson se está negando a ponerle sanciones a Venezuela, a funcionarios, a sí mismo. Lo leo de nuevo. Dice aquí, a funcionarios que violen derechos humanos, viven, visitan, a menudo se benefician del Estado norteamericano. Hay una pregunta que ellos no hacen. No se lo hacen a la Jacobson, no se lo hacen al gobierno norteamericano. ¿Quiénes son esos funcionarios? Porque si van a aplicar unas sanciones, tienen que haber unos funcionarios que estén, ¿verdad? No solamente violando los derechos humanos, cosa que está bien difícil, pero también que vivan y se beneficien de suelo norteamericano. Pero ellos nunca hacen esa pregunta. Ellos se molestan es porque la Jacobson salió hablando de ellos, de que había un sector, ¿verdad? Un sector de la MUD que dijo no sancionen, ¿ves? Pero es bueno agarrar y preguntar eso, ¿verdad? Digo, nosotros hacemos esa pregunta sin temor alguno. Si hay alguno que tengan que sancionar porque vive o se beneficia de suelo norteamericano o de algún negocio en Norteamérica, díganlo, ¿verdad? Es lo lógico. Digo yo, no sé, es una pregunta que uno tiene que agarrar y soltar. Ahora, estos de la MUD no lo hacen porque quienes viven, ¿verdad, Ramos? Quienes viven, se benefician y hacen negocios, hacen conspiraciones y hacen de todo en suelo norteamericano son ustedes. Por eso que ustedes no hacen esa pregunta, ¿verdad? Eso es bueno que lo digamos, ¿no? Aquí. Bien, eso es en el caso de Ramos Ayub. Que ellos, yo repito, miren, estos señores vienen haciendo una serie de cositas bien interesantes. Primero, están en varios bloques. Eso, por ejemplo, de que la Jacobson llegó y estaba arrinconada en el momento en que Marco Rubio, Menéndez y Eleana Rosletinen y el otro, un tal Bob Corke,
que ellos se van a sentir presionados. No, eso es la misma plastica en sus mismos departamentos. Pues uno está desde el Congreso y que, por cierto, que estos señores de senadores representan lo peorcito de Miami. Te representan a Orbex, que es una organización terrorista, ¿ve? Que son los nuevos Alfa 66 y Comandos F4. ¿Ve? Te representan lo que es lo más torpe de la comunidad gusanera de origen, porque no son, ya no lo son. Fueron de origen en algún momento cubanos y venezolanos, entre ellos los banqueros prófugos, ¿verdad? Entonces, repetimos, ¿por qué no hacen esa pregunta, Ramos? Porque ustedes nos agarran y le preguntan a Jacobson, si van a tirar ustedes sanciones, ¿por qué no tiran las sanciones, verdad? Digo yo, no sé. Hay que ver a quiénes se van a sancionar. Ahora, el tema es quiénes son los que realmente viven, se benefician y sacan provecho en suelo norteamericano, hacen negocios, conspiran y hacen de todo allá. Eso es bueno saberlo. Eso es bien bueno saberlo. Bien. Por otro lado, quería hablar de esto. ¿Ves? El Nacional sigue sacando titulares que son, digamos, propaganda de guerra, ¿verdad? Te ponen una foto de un apartamento quemado, ¿verdad? Una foto con un apartamento quemado. Y dice aquí, durante la represión de una manifestación en la urbanización Terrazas del Ávila, un apartamento se incendió y otros 2 resultaron afectados. Los bomberos no encontraron rastros de lacrimógenas ni de cohetones. Pero los vecinos aseguran que les rompieron las ventanas con los artefactos disuasivos. Yo quiero decirle a Miguel Enrique Otero, porque él parece que no solamente es bruto, es torpe, es idiota, ¿no? Sino que este tipo sigue haciendo propaganda de guerra. Las bombas lacrimógenas, Miguel Enrique, no incendian. ¿Ves? Lo que incendia, Miguel Enrique, son las bombas Molotov. ¿Me entiendes? El otro día quemaron a dos señores de la tercera edad, a una pareja que andaba en un carrito, como una especie de van pequeñita, ¿verdad? En donde hacían transporte escolar. Y no fue precisamente que nos lo quemaron, ¿verdad? No fueron precisamente ni la Guardia Nacional, ni los policías nacionales bolivarianos. Es decir, las bombas lacrimógenas no incendian. Entiéndelo. Luego vamos a hablar de eso, porque es que le siguen diciendo lo mismo. Entonces saltan las personas que las tienen disociadas y brincan y dicen que es el gobierno en la represión que les tira bombas. No, las bombas Molotov las tienen los terroristas. Y ustedes lo saben, los tienen los terroristas. Y esta es la principal preocupación de los señores, ¿ven? Mira. Esta es la principal preocupación. Gobierno de deuda, sector privado, 25.8 millardos de dólares. ¿Ven? Esto es lo que precisamente les preocupa. A ellos no les preocupa el pueblo para nada. Y esa es su lucha, su tema diario, los dólares, que hay que liberar el dólar, que hay que sacar el dólar. Por cierto, siguen algunas líneas presionando, líneas aéreas presionando. Yo creo que aquí Maduro tiene que agarrar y hacer lo mismo que dijo. Línea aérea que se quiera ir, que se vaya. Que se vaya. No hay ningún problema. Eso sí, por falta de dinero no es. Porque de aquí, y esto lo hemos venido demostrando, cada vez que se acercan las vacaciones de agosto, las líneas no tienen cupo. Se agotan. Así que a esta hora Lufthansa creo que está diciendo que se va. Diciendo que se va, está bien, pues váyase. El SEBIN aplica medidas ilegales para sofocar protestas, detenciones sin órdenes judiciales, interrogatorios no autorizados por jueces, operaciones de vigilancia y hostigamiento han caracterizado la actuación del organismo de inteligencia en los últimos 90 días. Yo voy a decir lo mismo que dijo Maduro, ¿ves? Porque salió Smolansky, que es idiota, lo demás es vaina. Smolansky es idiota. Ese es otro que... O sea, lo que pasa es que la oposición en este país necesita seguir teniendo a sus electores, ¿ves? Entonces, obviamente,
para poder tener a sus electores, tienen que hacer la misma estupidez de siempre, ¿verdad? Seguir apoyando, ya les vamos a presentar, pero eso un momentico aquí. Ya voy. Ajá. Yo quiero ponerles aquí el momento en que el presidente Nicolás Maduro, lo que pasa es que el tipo se retractó a última hora, ¿ves? Se retractó a última hora, porque es lo que dice Nicolás, y es verdad. Ya nosotros estamos hastiados de estar 14 años, 15 años, porque al presidente Chávez tampoco lo reconocían. ¿Me entiendes? Entonces uno está cansado ya de esa pendejada de que ellos agarran y dicen que nosotros no somos gobierno, que somos ilegítimos, pero ellos sí son legítimos, ¿me entiendes? Y ya uno está cansado de esa paja. Está cansado de esa paja de decirle al otro que si es ilegítimo, que si yo no sé qué. Ellos no nos reconocen a nosotros, nosotros sí. Y esto es lo que le dice Nicolás a Smolansky, que dicho sea de paso, tuvo que decir al final, creo que eso va a ser un problema para algunos electores perdites en el momento que dijiste que reconocías a Nicolás como presidente, ¿no? Pero vamos a ver. Esperen un momento, pues queremos... Entonces... Ahora. Por último, no voy a dejar de mencionar, acá estuvimos en diciembre, hoy injustamente se encuentran detenidos cientos de estudiantes que merecen estar libres, así como también hoy cumple 2 meses de preso injustamente en una cárcel militar Daniel Ceballos, que acá estuvo en diciembre, que esperemos que también sea libre, así como también Salvatore Luquese, Enzo Escarano y el exalcalde Leopoldo López. Muchísimas gracias. Usted trata de aprovechar politiqueramente una oportunidad que se le da al alcalde para hablar de un tema central. Quienes están presos porque violaron la ley y trataron de derrocar al gobierno legítimo que yo presido. No vincule una cosa con otra. Aprendemos a respetar los temas de debate que tenemos. Si no perdemos el tiempo aquí, ¿entiende? Si no perdemos el tiempo. Con buena voluntad yo lo cito a usted y cito a todos para que trabajemos en un tema central y usted viene a sacar una bandera partidista aquí. Yo le puedo demostrar, caso por caso, ¿no?, los destrozos que ha habido, la gente que ha sido quemada viva, los policías que nos han matado, francotiradores, la destrucción que ha habido contra 100 unidades de Metrobús, compañeros míos de trabajo. ¿Ah? ¿Qué quiere? Que yo los condecore, que los premie, que los nombre, no sé, ministros. No, tienen que ir a la cárcel y pagar. Tienen que ir a la cárcel, tiene que haber justicia. Usted habla de la impunidad. ¿Y qué habla? Que los deje libres a los que han matado policías, guardias nacionales. No. Lamento mucho que me haya traído a ese tema. Cuando yo lo convoqué a usted fue para trabajar en un punto de unión. No en el punto que nos difiere. Diferimos abiertamente. El partido que usted dirige, que usted milita, a pesar de que está alzado contra el presidente constitucional y llamando a su derrocamiento, yo lo estoy citando a usted porque lo reconozco como alcalde. Oye, yo le exijo a usted que me reconozca como presidente de la República y jefe de Estado. ¿No me reconoce? Entonces salga de esta reunión. Oye, se sale de esta reunión entonces. El tipo dice al principio que no lo reconoce. Está bien, no lo escuché. Ajá. Entonces, no traigamos esos temas de esa manera, alcalde. Usted es bastante joven, tiene mucho tiempo todavía para hacer política en este país. Fíjate, ve, él dice al principio que él no reconoce y ya uno está cansado y hastiado de esa vaina. O sea, para ellos nosotros no existimos, somos ilegales, somos ilegítimos, hemos ganado de 19, 18 elecciones que hemos ganado, no, eso es ilegítimo. Eso sí, él es alcalde de Baruta, la otra fue diputada hasta que la votaron. Los diputados que tiene la Asamblea Nacional son todos legítimos, los de ellos, ¿no? Pero los nuestros no. El presidente de la República nuestro no. O sea, qué vaina, ¿no? O sea, es un tema permanente de insulto y de agresión. Y es verdad lo que dice Nicolás. Este viene a agarrar y pide por los estudiantes que han estado involucrados. De paso, una pila de llorones, todo. Pues no los pueden agarrar que empiezan a llorar. No pueden tener las manos una esposa porque, coño, mire cómo que piensan en el rodeo.
bruja, me van a meter a bruja. Eso es todo lo que piensan. Pero mira, han asesinado oficiales y han asesinado personal de tropa de la Guardia Nacional Bolivariana y nuestra Policía Nacional Bolivariana. Asesinado Smolansky. ¿Por qué tú no dices ahí que han sido asesinados? ¿Y asesinados por complicidad de quién? Por complicidad de Leopoldo López, que fue el que inició este peo. Él, María Corina y Antonio Ledesma. Más bien todavía estamos en deuda con el pueblo venezolano, porque Antonio Ledesma y María Corina tienen que estar presos. Ambos tienen que estar presos. Igual pasa con Ceballos, el tipejo que vino en una reunión y trató de también hacer el mismo showcito que trató de hacer Smolansky. El Ceballos. El otro, el Escarano, que es el que propició la quema del hiperlíder. Y que diga lo contrario. Lo permitió. O el Leopoldo López. Y yo no sé qué otro más. Ahora resulta que hay que respetarles, hay que agarrar y pensar rápidamente en que, bueno, vamos a soltarlo, vamos a éxitos a ellos. Porque por la cuestión de las libertades políticas, pues coño, las libertades políticas es una vaina, pero la impunidad es otra. Entonces ellos hablan de la impunidad con una facilidad tremenda. O sea, nosotros somos los que estamos cometiendo actos de impunidad en el momento que agarramos un carajito que va y, por ejemplo, vamos a ponerlo, a hacer rápidamente un señalamiento. Acaban de quemar ¿dónde fue? En Lechería, en Puerto La Cruz, acaban de tirarse a quemar una oficina de CanTV. Él la tiene. Una oficina de CanTV, y se habla incluso de la quema, de un banco del tesoro, todavía no lo hemos confirmado. Entonces estos carajitos van y queman una oficina de CanTV, y nosotros tenemos que agarrar y aceptárselo, porque esa es la forma que tiene un partido patotero como el de Voluntad Popular para hacer política. Patotero, mafioso y terrorista. Porque son así. Y narcotraficantes también, porque todo el dinero que han utilizado para el sector de la media luna ha sido de parte de Uribe. ¿O no? Hay que decirlo con pelos y señales. ¿De dónde sacaron ustedes los recursos para lo que están haciendo ahorita en la media luna y ahí en el Táchira? ¿De dónde salieron? Y la utilización del fenómeno de paramilitares para acá. Paramilitares que están metidos todos hasta los tuétanos, incluyendo el señor Uribe, su jefe. Están metidos en narcotráfico. Y este estúpido habla de impunidad. O sea, el mundo al revés. Te hablan de impunidad. Eso no puede seguir pasando. Aquí se acabó esa vaina. Y él sí dijo que no lo reconocía. Al principio dice que no lo reconoce. Pero ellos sí. O sea, el señor agarró y gana la alcaldía de Baruta, él sí se le reconoce. El Atillo, perdón. Entonces sí, a él sí se le reconoce. ¿Cómo es esa vaina? O sea, ya uno está cansado, ya 15 años en eso. 15 años que el presidente Chávez era ilegítimo, el presidente Maduro es ilegítimo, todos los gobernadores nuestros son ilegítimos, los diputados nuestros son ilegítimos, menos los de ellos. Y tenemos que aguantarles esa vaina. Ese es el tema, ¿ves? El tema de la impunidad, compadre, la impunidad. Mire, hay otro tema. Y quería pararme en eso hoy porque tiene que ver con, a nivel global, cuando yo hablo de a nivel global es todo lo que es el neoliberalismo y toda digamos, el terreno global del capitalismo, ¿no? Hay cosas que están pasando que son preocupantes. Por ejemplo, lo del caso de Brasil. Vamos a conversar algo sobre lo del caso de Brasil. Y yo les voy a explicar por qué. Vean, lo que pasa es que nosotros no hemos hablado mucho del caso de Brasil. Miento, antes de seguir con eso, quiero arrancarme con un tema que es bien importante para mí. Fíjense bien. El otro día yo leí unas declaraciones aquí que fueron publicadas en Aporrea. Fíjense ustedes. Por eso a veces nosotros tenemos que estar muy mosca con lo que nosotros hacemos dentro de los medios en defensa de la revolución.
Y fue una página, si no me equivoco, una página comunista la que presentó, y fíjense ustedes que no fue una agencia noticiosa de la derecha, fue rebotado, y lo rebotó a Porrea de una página, creo que una página de izquierda. Y me llama la atención, porque yo leí esa noticia aquí y estaba fuera de contexto. Estaba fuera de contexto. Que fueron las declaraciones del presidente Correa. No sé si recuerdan que hay una parte en donde ellos declararon lo de Correa, como que Venezuela vivía una era de la Arabia Saudita, o la Venezuela Saudita, algo así, ¿no? Y a mí sí me extrañó que Correa dijera hacia Venezuela, por lo menos en lo que es en estos tiempos, se hablará de la Venezuela Saudita, ¿no? Me extrañó. Y sin embargo nosotros leímos una advertencia del presidente Correa. Bueno, la Iguana, tengo que felicitar a Pérez Pirela por esto, saca completa las sorpresivas declaraciones del presidente Rafael Correa sobre la economía venezolana, pero la saca completa. Y me llama la atención, porque quien rebotó esa noticia primeramente, que fue que la sacó a Porrea, en primer lugar, la rebotó, yo no sé si de mala intención, pero la rebotó fuera de contexto. Y yo quería repetir eso, ¿eh? Dice aquí, consultado sobre, y de paso, quien la publica es el diario Panorama, quien la publica completa, pues en su contexto, es el diario Panorama de Maracaibo, del Zulia. Y dice así, consultado sobre el panorama que vive Venezuela, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, opinó que en el país se han cometido errores económicos. Dice, la afirmación la hizo durante una entrevista en Chile con el periodista Sergio Campo de la emisora Cooperativa. Presidente Rafael Correa, le hacen la pregunta, ¿ves? Le hace la pregunta a la radio Cooperativa. Dice, una de las preocupaciones de América Latina, y así lo expresaba UNASUR, es la situación en Venezuela donde hay un nivel de confrontación muy elevado. Al mismo tiempo, el punto de vista económico, la inflación podría llegar a fin de año al 70%. Esto se lo está preguntando Radio Cooperativa. Usted representa una nación que tiene una relación muy estrecha con Venezuela por la situación geográfica. ¿Hasta qué punto piensa usted que es preocupante la situación de Venezuela y si se podría producir una desestabilización mayor? A lo que contesta Correa lo siguiente. Como dijo Lula, le pregunto, ¿qué era Venezuela antes de Chávez? Vean ustedes en qué contexto está haciendo la respuesta Correa. Dice, todo el mundo habla de Venezuela y Venezuela ha tenido un rol protagónico en la región y es de los países que más ha disminuido la desigualdad, que más ha disminuido la pobreza. ¿Dónde se iba la plata del petróleo? Dice él, se hace esa pregunta, ¿dónde se iba? ¿Sabrá el pueblo chileno, el pueblo latinoamericano, que Venezuela durante muchas décadas, hasta los años 70, fue el primer productor de petróleo del mundo y era la Arabia Saudita del mundo? Está hablando, es de la Venezuela de Carlos Andrés Pérez. Y aquí se lo ubicó en el contexto actual, para que tú veas. Y dice, ¿dónde se fue ese dinero? Y ahora que por fin se está haciendo justicia en Venezuela, pues vienen todos estos conflictos porque las oligarquías no quieren soltar su poder. Esa fue la respuesta de Correa, para que ustedes vean. Sin embargo, la noticia como la presenta Correa fue descontextualizada. Y dice más adelante, sin embargo, le pregunta a la radio Cooperativa, si es cierto algo se han cometido con mucho respeto desde mi punto de vista errores económicos. Hay problemas económicos, eso exacerba las contradicciones políticas que yo también las tengo en Ecuador. Y dice, pero como nos ha ido bien económicamente, no tienen cabida. Sobre las protestas escenificadas el 12 de febrero afirmó, la estrategia es siempre, llaman a una protesta supuestamente pacífica, por un motivo legítimo, va la gente de buena fe, 500, pero basta que vayan 100 de mala fe a generar incidentes para que haya
para que esos incidentes y después toda la campaña de desprestigio al gobierno y decir gobierno represor, etcétera, provocan para generar incidentes. Entonces debemos estar muy atentos con esa estrategia en Venezuela. Correa aseguró además que en democracia cualquiera puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el gobierno, gustarle o no. Lo que no pueden hacer es hacer caer el gobierno, desestabilizarlo. El principio básico es que se debe respetar al gobierno legítimamente electo. Y dice aquí, el presidente ecuatoriano cerró su reflexión deseando que Venezuela se recupere económicamente y se resuelvan los problemas políticos. Ojalá se superen los problemas económicos y ojalá la crisis política se supere mediante el diálogo. En ningún momento, él dice que sí, que se cometieron errores económicos, pero nunca comparar a Venezuela con la Venezuela Saudita y Carlos Andrés Pérez y toda la pobreza y todo lo que estaba aquí. Y creo que en Aporrea la primera, y eso es ese es un llamado para revisar los textos, para revisarlos, pues, porque no fue esa la declaración que dio el presidente Rafael Correa. Bien, ahora entro con lo del fútbol. Fíjense, vean. Vamos primero con las protestas en Brasil contra la FIFA. Ya les vamos a explicar, ya van a ver ustedes por qué yo estoy hablando del fútbol y lo de Brasil. Recordemos que Brasil es un país vecino nuestro. No es solamente un país vecino nuestro, es la primera potencia en Latinoamérica. Vamos a ser claros. Y lo que pase allí nos puede afectar a nosotros, pero nosotros tenemos que ver ahora sí vamos a hablar bajo qué contexto nosotros tenemos que ubicar lo que pasa en Brasil. ¿Está bien? Rueda. Prepárense. ¡Cuidado! Hola Julio, gracias por estar en nuestro informativo. Las autoridades acaban de cumplir las demandas de miles de manifestantes en cuanto a las tarifas del transporte público. ¿Será esto suficiente para calmar su indignación o seguirán protestando, teniendo en cuenta que el alza de precios parece ser solo una de las chispas que desató las manifestaciones? Todo indica que este es el comienzo de un despertar movilizado de amplios sectores de la población del Brasil. Esto genera mucha sorpresa, no tanto, diría, a nivel mundial, que estamos acostumbrados a ver distintos focos de movilización, de manifestación en distintas partes del mundo, sino en el propio Brasil. Es una sorpresa muy grande esta manifestación que causó sorpresa sobre todo en los gobernantes de las principales ciudades y que motivó que la propia presidenta llamara la atención de que había que escuchar las voces de las calles. Son decenas de miles los que se movilizan y ahí hay una fuerte presión de la pérdida de soberanía, dicen muchos brasileños, por el ejercicio del poder de la FIFA en la organización de la Copa Mundial y que significa nada menos que el destino de unos 14.000 millones de dólares para cumplir con las exigencias que la FIFA plantea cuando los ciudadanos brasileños están reclamando por salud, por educación, por calidad de vida, con lo cual todo hace parecer que el reclamo por el precio del transporte es apenas la punta de un iceberg que recoge un conjunto de reivindicaciones que van incluso mucho más allá de las cuestiones económicas que están planteadas hoy en Brasil. Julio, recién se refería a las declaraciones de Dilma Rousseff y le pregunto cuál es el análisis que hace usted sobre este acto de solidaridad con los manifestantes y a la vez el envío, por ejemplo, de tropas a las 5 sedes de donde se juega la Copa de Confederaciones y cómo se está llevando a cabo, por ejemplo, la represión de algunas manifestaciones en Sao Paulo. Creo que hay una clara contradicción en quienes manejan los distintos resortes del Estado, porque los dos acontecimientos ocurren en simultáneo. La represión policial es brutal, tal como ustedes lo presentaban recién en el partido de fútbol que hubo hoy entre Brasil y México,
y es lo que ocurrió todos estos días en las cercanías de los estados de fútbol, en los principales centros de las principales ciudades de Brasil, en las declaraciones de los jefes de gobiernos de las provincias, incluso del propio partido gobernante, donde ponen de manifiesto que no conocen lo que realmente está pasando entre los jóvenes movilizados, entre la población movilizada. Creo que la presidenta Dilma Rousseff, luego de un encuentro que fue muy publicitado con el presidente Lula, salió rápidamente con estas declaraciones de comprensión, intentando una respuesta desde la cabeza del Poder Ejecutivo. Habrá que ver si para ese conjunto de movilizados alcanza la respuesta dada desde la cúpula del Poder Ejecutivo o se incrementan las movilizaciones, sobre todo por la fuerza de la represión policial y lo que significa en el saldo de no solo de víctimas, sino de aprisionamientos de una cantidad importante de manifestantes, de militantes que están presos, cuando es claro que se trata de una manifestación pacífica, donde incluso se ofrecen flores a las policías y donde son detenidos y apaleados cuando son manifestantes en situación pacífica. Está claro que hay una doble manifestación del discurso, por un lado las declaraciones de la presidenta y por otro la brutal represión policial que sigue vigente, y por eso se han planteado movilizaciones para mañana, pese a los anuncios de reducción del precio del transporte de pasajeros. Julio, gracias por este análisis en nuestro informativo. Fíjense bien, antes de hacer este análisis yo quiero aclarar algo. A mí me gusta el fútbol, en los mundiales nada más, de verdad. Yo no me gusta ni eso del Barça, ni estas cosas, no me gustan, solamente en los mundiales. Y ha sido una cosa que es cultural, desde muchacho. Y no estoy hablando del viaje de propaganda que utilizan ahora para hacerlo. A mí siempre me gustó el fútbol, pero me gustó sobre todo en los mundiales. Ahora, indudablemente, y es aquí donde yo pido excusas para los que les gustan los mundiales, para los que les gusta todo esto que está pasando, todo esto muy lindo, todo esto muy precioso, pero el fútbol también ha servido para tapar las miserias, sobre todo en Brasil. Cuando hay problemas económicos o, en su defecto, hay una dictadura, generalmente estos eventos tapan lo que está pasando. Lo tapan. Ahí hay un movimiento de los sin techo que necesita casas y no se les está construyendo casas. Hay una creciente derechización de la política de supuestamente un partido político como el Partido de Trabajadores, que supuestamente es de izquierda, supuestamente, que viene con su primera presidencia con Lula da Silva y ahora con Dilma Rousseff. Ahí hay una derechización, un viraje que obviamente en un país como Brasil, que tiene una tradición de organizaciones sociales muy intensas, sobre todo con el foro de Sao Paulo. Yo recuerdo uno al que asistió el presidente allá al sur de Brasil. Y obviamente las oligarquías siempre mantuvieron a Lula allí, agarradito. De hecho, las últimas declaraciones que ha dado Lula han sido declaraciones muy ambiguas. Han sido declaraciones ambiguas. Recordemos que Brasil es la potencia en Latinoamérica. Realmente es la potencia, es la que se codea en el BRICS, se codea en el grupo de los 8, creo, también se codea allí. Es decir, estamos hablando de un país que es gobernado por oligarquía y que utiliza, por ejemplo, en este caso, lo del Mundial, todas esas, primero, los gastos que exige la FIFA. Están hablando aquí de 12.000 millones de dólares, pero se estima un gasto de casi 18.000 millones. Compadre, 18.000 millones es prácticamente dos tercios de las reservas venezolanas. Nada más en gastos para el Mundial. Ahora,
¿Qué pasa? Esos gastos van a originar una ganancia, porque si no Brasil no los gastara. Vamos a ser claro. O sea, si no, no los gastara. Gasta 12.000 millones a 18.000 millones y resulta que por cada dólar que está invirtiendo Brasil, se van a generar 6 más. ¿En qué se van a generar? ¿Para la favela? ¿Para la pobreza? ¿Para atacarla? ¿Para el gasto social? No. Eso va a ir a parar a las manos de las grandes transnacionales, de las marcas, de la FIFA, de los ricos y de los que están montando eso a costas del Estado. Ese es el tema. Y el fútbol, sobre todo en Brasil, se hizo en Argentina, es un mecanismo para omnibular, para adormecer a las masas. ¿Por qué? En plena dictadura, y ya lo van a ver, en plena dictadura del año 78, cuando estaba el Mundial de 78 en Argentina, mientras en ese gobierno se mataban 30.000 personas muertas, asesinadas por la dictadura de un triunvirato en donde estaba Videla al frente, ¿verdad? Videla aprovechó el Mundial del año 78 y utilizando el fervor el fervor popular, incluso viendo que Argentina fue hasta la final y gana, y ganó contra Holanda, contra la Naranja Mecánica. Videla aprovechó para tapar lo que era un asesinato masivo, un genocidio interno a todo aquel que oliera izquierda, igualito que en Chile, ¿verdad? Y tapar sus propios problemas económicos. De hecho, en ese Mundial del año 78 en Argentina, pasó lo mismo, una experiencia de la que habla aquí Celia Ulreich y Sergio Ferrari en la Hein.org, que dice, la experiencia del Mundial en Brasil. Les leo. Con gastos estimados por el propio gobierno brasilero en casi 12.000 millones de dólares en obras de construcción o reforma de los estadios y de infraestructura, la Copa del Mundo de FIFA exige una gran inversión de recursos públicos. Hace parte del calendario del deporte competitivo a la escala planetaria que se integra en la lógica de un modelo que favorece y prioriza megaeventos, grandes obras de infraestructura y producción de materia prima y que prioriza el capital transnacional y promueve la mercantilización y privatización del espacio público, de la gente y del deporte. ¿Están entendiendo? Dice, es en ese contexto, dentro de esa lógica, que se da la experiencia del Mundial en Brasil, promovida y justificada por las exigencias propias del fútbol de alto nivel internacional y que tendrá consecuencias mucho más allá de los terrenos del juego. El proceso de preparación de la Copa evidenció y aceleró la violación de derechos humanos en diferentes esferas. Una de ellas fue la expulsión forzada de comunidades urbanas en alguna de las 12 ciudades sedes, política que afectó en torno a 250.000 personas, no estamos hablando de 3 pendejos. Dice, según cálculos de las organizaciones sociales, es decir, los apartaron, porque los turistas tienen que darle seguridad, ¿ves? Entonces, para darle seguridad, ¿ves? Tienen que agarrar a todos los que están en las favelas, arrinconarlos para la favela, es como que si agarráramos, hiciéramos un mega evento aquí en Venezuela y le dijéramos a la gente de los cerros, ustedes no pueden bajar de ahí, entonces desalojen, tírense para allá. Vean ustedes, nada más que por generar todo el beneficio económico que les va a dar eso, ¿no? Y dice, así también la explotación de los trabajadores y trabajadoras en las obras de construcción o remodelación de los estadios de nuevas infraestructuras urbanas con trabajos muy pesados y salarios bajos. Hasta diciembre de 2013 se había contabilizado la muerte de 7 trabajadores en esas actividades. El aumento significativo de la explotación sexual a niños, niñas y adolescentes en torno a esos grandes trabajos, por ejemplo, en la cercanía del estadio Itaquerão de Sao Paulo, donde se jugará el partido de apertura y donde proxenetas venden los servicios sexuales de niñas de entre 11 y 17 años a los obreros. O en el estadio Castelao en Fortaleza, donde según fuentes fiables se han dado casos de prestaciones sexuales de menores a cambio de un plato de comida o de drogas diversas, entre ellas el crack. Eso es capitalismo puro.
las consecuencias del capitalismo. Faltan unas pocas semanas para el partido de apertura de la Copa, entre el 12 de junio y el 13 de julio de 2014, un espacio protegido será diseñado en la ciudad de sede con el objetivo de responder a las exigencias de la élite de la sociedad y del fútbol nacional y mundial. Para quienes asistan a los partidos dentro de los estadios, el Mundial de la FIFA significará consumo de las marcas patrocinadoras como la Coca-Cola y McDonald's, etcétera, fiesta, pasión, sentimientos nacionalistas y sobre todo privilegios. Dado los altos precios de las entradas, se estima como precio promedio $159 por partido y hasta 830 para la final en el sector VIP en el estadio, sin contabilizar la propia especulación y el mercado negro que acompañan siempre este tipo de eventos. Para los turistas nacionales e internacionales, la experiencia del Mundial ofrecerá espacios urbanos con infraestructura y seguridad pública, y dice así, limpios de la población más vulnerable. Dice, libre de crimen, con trabajadores y trabajadoras a su servicio, así como cuerpo de mujeres y jóvenes a disposición. A un nivel tan significativo que hay actualmente una iniciativa legislativa en el Congreso Nacional tendiente a regular los prostíbulos y sus ganancias monumentales provenientes del turismo sexual previsto durante el Mundial. Todo esto en lugar de promoverse alternativas socioeconómicas a las mujeres en situación de prostitución. La prostitución como el campeonato mundial pertenecen a un modelo de sociedad construido sobre relaciones de poder económico, raza, género, que trata de legitimarse en Brasil en esta coyuntura deportiva. El mundial se proyecta como un evento deportivo dominado por hombres blancos y de la élite de poder. La mercantilización del deporte coincide con la compra y venta del cuerpo de las mujeres empujadas a la prostitución. En esta concepción, el cuerpo de la mujer es una herramienta más del marketing. Y la pobreza y precariedad social son los motivos principales que llevan a las mujeres y a los jóvenes a someterse a situaciones de extrema violencia y dominación. En sus moldes actuales, el Mundial de la FIFA representa una experiencia de inclusión para pocos y exclusión de muchos, y por lo tanto confronta a las organizaciones sociales a grandes desafíos de autoorganización y construcción de alternativas. Las movilizaciones en la calle durante el campeonato test de la Copa de las Confederaciones en junio pasado muy posiblemente se reproducirán en la sede durante el próximo Mundial, con la participación activa de los movimientos y organizaciones sociales. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Simple, hay una... Ustedes no me van a creer esto que le voy a decir, pero muchas de las movilizaciones que se están dando ahorita de las organizaciones sociales en Brasil tienen que ver con el legado de Chávez. ¿Saben por qué? A Brasil, al pueblo brasilero, siempre lo enamoraron con el fútbol y siempre soportó todas las penurias con tal de ser digamos, los protagonistas dentro del fútbol. Les atacaron eso a nivel nacionalista, de que el fútbol era lo que llaman pan y circo, y ahí estaba el pueblo todo el tiempo presente, con sus penurias, con eso de los prostíbulos. Usted como lanzarse dentro de la legislatura del Congreso la posibilidad de controlar la prostitución para los turistas. Coño, vean ustedes, ¿qué pasa con el legado de Chávez? ¿Qué pasa en Latinoamérica ahorita? ¿Por qué este levantamiento de las organizaciones populares en Brasil? Simple y llanamente porque hay dos cosas que se están confrontando nuevamente en Brasil. Primero, tuvieron la esperanza con Lula da Silva de que de verdad se podía construir sobre un modelo capitalista, construir la posibilidad de un gobierno socialista, un gobierno en donde las organizaciones sociales se autogestionaran, pues comunas y todo esto, que se hizo una experiencia bien bonita al sur de Brasil. Se hicieron unas ciudades, estuvieron practicando lo que era el gobierno comunal y les estaba yendo muy bien. Pero al gobierno brasilero, y en este caso ustedes me disculpan, el Partido de Trabajadores, que se convirtió en un partido de derecha y un partido como Acción Democrática, socialdemócrata, comenzó a generar esto. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil ahorita? Las contradicciones. Decía el presidente Chávez que hay que atizar las contradicciones. Las organizaciones populares y sociales, fíjense,
Yo estoy hablando de todo esto ahora mismo porque yo he visto que ese tema no se ha tocado. Lo pasan por encimita. Ni lo ven. Y resulta que Brasil ahora mismo y las organizaciones populares brasileñas que estuvieron siempre apoyando al comandante Chávez y estuvieron siempre pendientes del tema Venezuela, porque se vio, no el mal ejemplo, se vio el buen ejemplo del comandante Chávez para hacer revolución dentro de Latinoamérica. Lo que me alegra a mí de esto, es que se está expresando el pueblo brasilero. Se está expresando y ahí está la confrontación de ideas y la confrontación dentro de las contradicciones que se da la lucha de clases. ¿Están entendiendo? Y eso nosotros no lo estamos viendo aquí, nos estamos haciendo los locos y tenemos al ladito al vecino ardiendo. ¿Ardiendo cómo? Se está derechizando, ellos están favoreciendo más lo que llaman la globalización neoliberal, de lo que creemos es el desarrollo, como debe ser el desarrollo de un país. Porque de verdad hay gente nuestra, y digo nuestra en toda Latinoamérica, gente de izquierda que piensa que la única forma de desarrollarnos es competir en el mercado mundial con las grandes potencias. Y resulta que la única forma de fortalecernos es como bloque, dentro del comercio interior. O sea, era lo que llamaba Chávez cuando inauguró el ALBA, cuando se puso con el comandante Fidel y llevaron a cabo la creación del ALBA. ¿El ALBA qué? O sea, ¿la ALBA qué era? La ALBA era competencia contra el ALCA y era hacer un intercambio comercial más equitativo y equilibrado con países con diferentes niveles de economía o diferentes niveles de nivel económico. O sea, tratar de equilibrar la fuerza, más de cooperación que de negocio. Eso es lo que estaba hablando el comandante Chávez. ¿Y qué es lo que se está dando ahora mismo en Brasil? Eso, una confrontación. Ahora, veamos algo, vamos a verlo en dos contextos. Primero, ¿el fútbol es negocio? Sí es negocio. Ya no es deporte. Lamentablemente, y tengo que decirlo, no es deporte. Igual como es y lo he dicho en varias oportunidades, hay gente aquí que se me molesta, que es el béisbol de Grandes Ligas. El béisbol de Grandes Ligas es negocio. Yo he visto jugadores que están pendientes de sus marcas personales, nunca en la defensa del equipo para el que están jugando. Por ejemplo, una de las cosas que le gustan a los gringos del béisbol venezolano es que aquí hay fanatismo. También es un negocio, pero hay fanáticos, ¿eh? El que es fanático del Magallanes, el que es fanático de los Leones, el que es fanático de los equipos, ¿verdad? Pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos todos los jugadores están pendientes de hablar con su representante para que le genere el mayor número de dólares en la próxima contratación, empezando por ahí. Y segundo, para eso, él tiene que desarrollarse individualmente en sus marcas. Es decir, yo tengo que hacer el mayor número de averaje, o si soy un bateador, el mayor número de averaje en bateo, si soy el pitcher, la mayor efectividad como pitcher. ¿Por qué? Pero a nivel individual y personal para poder firmar luego un contrato. Eso no es deporte. Esa vaina es negocio. Vete para el último video, compa, porque yo quiero plantearlo de la forma de negocios, pues. De la forma de negocios. Encontré un micro bien interesante que quiero pasarlo. ¿Lo podemos pasar en el de atrás, compa? ¿En el de atrás? Ok. ¿Están colocando a tiro? Ajá. No, es que no íbamos para ese realmente, pero quiero irme primero en el contexto de lo que es y de lo que significa el negocio. Epa, vete allá rápidamente porque aquel está manejándose. Ajá. Aquel agarra y poncha allá y no sabe que nosotros nosotros somos pobrecitos, lo que tenemos es un solo camarógrafo. Joda. Ustedes fíjense, vamos para acá un momentico. Me lo tienes allí, compa, me avisa. Me avisa. Oíste, para pasarlo. Primero, ¿es deporte o negocio? Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? ¿Es deporte o es negocio? Hay que planteárselo. Coño, compa, trata de ubicar todo completo esto, ¿oíste? Todo completo. ¿Lo tenemos? Sí. Déjalo rodar un momentico, Aquí mismo.
Dale y yo te digo dónde lo vas a parar. Dale, dale, completo. Ajá. Ajá. Ajá, ajá. Ok, páralo ahí. El negocio del fútbol. Vamos a partir de un comercial de Nike, ¿verdad? Que es de 3 minutos de duración y se hizo en el año 2010, ¿verdad? Y tenemos, a partir del contenido del comercial, descubriremos cuáles son los referentes mediáticos del fútbol a nivel internacional, basándonos en la figura de los jugadores y eventos que los rodean. Déjalo rodar. Déjalo rodar. Ajá. Déjalo rodar. Ajá. Lo vas a parar cuando yo te diga. Fíjate bien. Balón oficial. Precio promedio alrededor del mundo, $45 cada balón, ¿verdad? Compañía Nike Future o Futuro Nike, ¿verdad? A partir del comercial incrementa sus ventas, este balón, en 80%. Ahí comienza el negocio, ¿ves? Se supone que vamos a hablar nada más que del balón, tú sabes, el deporte y la vaina, pero esto, a partir del comercial, incrementa su venta en 80%. Dale, rueda. Ruédalo ahí. Vámonos. Está rodando. Ajá. Ok, cuando deje, te aviso. Tan, tan. Páralo ahí. Ajá. Didier Drogba, o Drogba, Costa de Marfil, delantero del Chelsea. Valor, precio, el jugador, 38 millones de euros. Salario por temporada, 2 millones de euros. Compañías publicitarias, prevención de malaria en África, Pepsi y firma de diseñadores. Eso es lo reales que empezamos a ver, ¿verdad? Son las firmas. Es lo que genera, no él. Él es un buen jugador, pero es lo que genera alrededor de él. Sigue, adelante. Jugador africano más popular de los últimos años. Su camiseta es la más vendida en el continente africano. Ajá. Esto es bien interesante, esto que vamos a ver aquí. No, dale, déjalo hasta el final. Ajá. Ok. Ajá. Ok, páralo ahí. Miren, vean. En el Mundial de Sudáfrica 2010 fue la primera vez que todos los países clasificados contaron con una televisora en su idioma. Vean ustedes. Porque ya la globalización a nivel de comunicaciones vio que eso generaba plata en las transmisiones. O sea, no es solamente la venta del producto, es decir, de la franela, del balón, de los zapatos, del short, de la camisa deportiva, esto no. Ahora, ¿qué era lo que generaba? La transmisión. Y dice aquí, los permisos y precios por transmisión de todos los partidos del Mundial incrementaron su precio a comparación del Mundial pasado que fue en Alemania 2006. ¿Ves? Y dice, los derechos por transmisión que cobra la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol, cuestan alrededor de 2,7 a 3 mil millones de dólares, dependiendo del continente. Estamos hablando en este caso de África, ¿ok? En el año 2010. Ruédalo. Primera vez que se transmitieron más de 30 partidos por internet en la historia de los mundiales. La lejanía de los estadios y la mala red de comunicación de Sudáfrica hicieron que varios partidos fueran transmitidos por satélites y que se compartieran las señales alrededor del mundo sin pagar los derechos de la FIFA. Ajá. Ya ustedes van a ver una cosa bien interesante aquí. Vean esto. Ajá. Ok. Creo que hasta ahí páralo ahí. Ajá. Fíjense bien, aquí surge una cosa. ¿Cómo hago yo para vender más en el mundo? Porque no es, repito, no es el juego, es lo que genera en dinero. Primero que nada, nos muestran diferentes lugares del continente africano festejando como un gran logro esa transmisión, cuando era mentira. Porque en África, y sobre todo en Sudáfrica, tuvieron que transmitir por internet, por vía satelital, tuvieron que transmitirlo así. Porque las condiciones de Sudáfrica en ese momento no estaban dadas como para ese mundial. Vean, porque ustedes vean cómo se aprovecharon de ese mundial.
bares, oficinas y calles, una imagen que el mundo no tiene de África cuando se piensa en fútbol. Y ya ustedes van a ver por qué. Porque en África el deporte realmente en Sudáfrica es el rugby, no es el fútbol, es el rugby de mano, el inglés. Y dice aquí, celebraciones acompañadas de cosas típicas y tradicionales, música, ritmos y vestimenta. La globalización. Nos vendieron una Sudáfrica que no existe. Así va a pasar con Brasil. Nos van a vender a Brasil en los sitios de élite. Eso pasa también en el carnaval. Hay un carnaval para la favela y hay un carnaval en el Sambódromo. Son dos carnavales totalmente diferentes. Uno es para los ricos, para una sociedad, de paso, la brasilera es una sociedad profundamente racista, sobre todo la oligarquía es racista, para que ustedes lo sepan. Bueno, y había una sociedad que es la que disfruta en el Sambódromo, la que colocan incluso en unos sitios exclusivos, donde ven pasar las carrozas, y el otro carnaval es el que está en la favela, en los barrios. Contradicciones, eso se llama lucha de clase. Ruédalo. Se deja la imagen del continente africano como un pueblo fanático del fútbol, siendo el rugby su deporte oficial. Logran combinar sus tradiciones, que es la identidad de Sudáfrica, con la relevancia del fútbol en sus vidas diarias. Vamos a parar aquí, que esto está bien bueno. Aquí, este es lo mejor. Miren esto. Saben ustedes cómo trabajan y cómo manejan a una persona, cómo la manejan. Paolo Cannavaro, mejor conocido como Il Capitano, Italia, considerado el mejor jugador del Mundial 2006. Precio, 20 millones de euros, más barato por la edad. Salario por temporada, 1.2 millones de euros. Campaña publicitaria, miren, Dolce & Gabbana, ropa interior, tenis Nike, diferentes firmas de diseñadores de alta costura, modelo en pasarelas, comerciales de Nutella, comerciales de automóviles Fiat. La empresa, coño, yo lo voy a poner de esta manera. Las transnacionales pervierten, créanmelo. Por eso viene la grandísima discrepancia, ¿ves? ¿Es eso desarrollo? Es eso lo que nosotros llamamos desarrollo. Que en base a un señor llamado Paolo Cannavaro, ya lo van a ver, te crean un ídolo de un muchacho al que le dan 1.2 millones de euros mensuales, perdón, por temporada, en ese momento, en el año 2010, mientras él genera, fíjense ustedes, genera tal cantidad de millones que esto, 1.2 millones de euros, no es nada. Nada. Para lo que genera en publicidad. ¿Es eso nosotros lo que queremos? Ruédalo. Considerado como uno de los mejores defensas de todos los tiempos, también un ícono de la moda en Italia. Referente del típico galán italiano, escogido por las mujeres como el más guapo de la selección en el Mundial del 2006. Es una especie de Rey Midas. Todo lo que toca, en este caso, en todo comercial o campaña en la que aparece, real, es un éxito total. Vale, pónmelo. Ajá. Ahora viene un señor, el chico malo, Wayne Rooney, Inglaterra, considerado la gran promesa de Inglaterra para el Mundial. Precio 65 millones de euros. Salario por temporada, 5.3 millones de euros. Campaña publicitaria, contratos editoriales con HarperCollins, Nokia, Ford, Coca-Cola y con los videojuegos FIFA 0612. Ruédalo. El chico malo de Inglaterra. De boxeador pasó a ser el jugador más famoso y reconocido en la liga inglesa. Las esperanzas de que Inglaterra tenga un buen papel en el Mundial recaen sobre sus hombros. Referente y delantero del Manchester United, el equipo más popular de su país, ha sido criticado por sus altibajos en la cancha que son causa de su vida privada.
Es la parte más clara de cómo un jugador de fútbol se puede convertir en un héroe y pasar a ser un villano en pocos segundos. La importancia que tiene el fútbol soccer en Inglaterra es más que en cualquier otro país del mundo. Son los inventores del deporte y solo han ganado un mundial en su historia. Las referencias de la bolsa de valores, las noticias, los Páramelo disturbios ahí en un las momentico calles y vente para son acá. cosas... Páralo un momentico. Fíjense, ¿qué es lo que yo determino aquí? Que resulta que Inglaterra, la comunidad internacional siempre rechazó al hooligan. El hooligan era el bandolero, el que iba y reventaba y se caía a golpes y todo. Resulta que a la prensa inglesa le conviene que exista el hooligan, porque eso renta. Entonces este es el chico malo que le renta fama, igual que el otro es un rey Midas, pues porque no es que lo que toque él se convierta en oro, no. Es lo que las campañas publicitarias que se hagan, las transnacionales, los ricos, los que tienen, que son una élite, que son los que tienen el dinero, son los que invierten en estos pajaritos, son los que se meten los reales. Esos son los reyes Midas. Porque cuando este señor se ponga viejito dentro de 5 años, ya nadie le va a parar bola. Igual al otro. El otro podrá ser bonito y ganarse ser un playboy, pero cuando no sirva, se acabó, lo apartaron y va a salir otro que va a ser el rey Midas. No, el rey Midas es quien hace la campaña publicitaria y quien vive de este negocio, porque esto es un negocio. Ruédalo. Inglesas que van ligadas con el soccer. Algunos de los clubes más caros del mundo y que más generan son los ingleses, que cotizan directamente en la bolsa. Los disturbios a cargo de los hooligans es algo ya tradicional en todos los mundiales. La prensa inglesa es muy exigente con los jugadores, y más cuando se trata de vestir la playera de la selección. Parecerá broma, pero los jugadores ingleses que tienen un buen papel o son considerados por la FIFA con algún reconocimiento, reciben el título de Sir, entregado por la misma reina. Su popularidad crece y la afición es tanta que se ve reflejada con los nombres de los bebés. Esto es una referencia que le dio la vuelta al mundo con el fenómeno Beckham, pues según los datos de la CIA World Factbook, el nombre David, el cual lleva el jugador Beckham, fue el nombre más popular en Reino Unido desde 2003 hasta 2007, algo que suponen pasaría si Rooney tiene un buen papel en el Mundial y se consagra como un gran jugador. Ronaldinho, Brasil, último brasileño en ganar el Balón de Oro, precio 55 millones de euros, salario por temporada 9.6 millones de euros, tiene campañas publicitarias en Nike, Pepsi, Joga Bonito, Street Soccer. Ese fue otro, ¿cómo le dicen ellos? Rey Midas. Ese fue otro producto, el señor Ronaldinho. Luego, yo recuerdo que los mismos periódicos se encargaron de reventarlo diciendo que él era retrasado mental. ¿Sabían eso? Decían que él tenía problemas y que él solamente sabía jugar, pero era retrasado mental. ¿Qué tal? Los mismos periódicos. Eso es un producto. ¿Ven? Rueda. Pensar en Ronaldinho es pensar en una cara sonriente, cabello chino, dientes prominentes y una gran habilidad. Sus festejos y habilidades con el balón se volvieron un fenómeno en el internet, pues su nombre aparece dentro del top 5 de los más buscados en YouTube. La popularidad de un jugador y un deporte no tiene límites, y el internet no está a salvo de ellos. Su carisma, dedicación y diversión en el deporte fueron ejemplo para muchos deportistas amateurs y también profesionales de otros deportes. Cristiano Ronaldo, conocido como el Niño Bonito, Portugal, precio 94 millones de euros, salario por temporada 22.5 millones de euros, campañas publicitarias en Armani, Twin, Coca-Cola, Audi, Fujifilm, Pepellín, PlayStation, Castrol, Estrellos, Ego. Hay una cosa que surge aquí, con Ronaldinho y antes de Ronaldinho. ¿No se dieron cuenta? Internet, YouTube. Comenzaron a medir los niveles de popularidad a través de YouTube. Comenzaron a medir que lanzando un video de promoción, a ver cuántas visitas tenía ese video de promoción. Repito, es un producto
que está siendo puesto a la venta, ¿verdad? Al final le tengo un comentario, bien, pero bien serio sobre esto. Rueda. Es el jugador activo que más gana. Su promedio anual va alrededor de $319.915.008. Esto desglosado es 12 millones de euros anuales de parte del Real Madrid. Todo lo demás lo gana por sus patrocinadores, siendo Nike uno de ellos, con el cual comparte una historia, pues Ronaldo, con su firma exclusiva CR7, le genera a Nike el 33% de sus ganancias anuales. Se podría decir que la marca y el jugador van juntos a todos lados. Los derechos de imagen de Ronaldo pertenecen al Real Madrid en un 50% y el otro 50% a él. Es decir, si quieres a Ronaldo en una película, en un comercial o que sea el rostro exclusivo de una marca, simplemente debes de pagar un total de 155 millones de euros para que se logre un acuerdo con él y con el club. Un jugador que ha puesto en alto su país de origen es Ronaldo, pues gracias a él, Portugal volvió a tener un lugar considerable en el fútbol europeo. La combinación de jugadores talentosos y de buena imagen con las marcas más poderosas del mundo han convertido al jugador en una especie de artista más que de deportista. Este es el claro ejemplo de cómo el fútbol se ha convertido en un negocio más que en un deporte. Pues como bien dicen, hay que enseñar para vender. Yo lamento muchísimo tener que decepcionar a muchos que agarran y tienen franelas de Brasil, tienen franelas de Venezuela. Bueno, las de Venezuela de la Vinotinto por lo menos no está eso, ¿no? No vemos eso, ¿eh? Pero yo lamento muchísimo tener que decepcionar a muchísimos con respecto a esto. Ahora, les voy a decir una cosa, que es peor. Los mundiales de fútbol se dan cada 4 años. Cada 4 años. Ellos necesitaban, y ellos entendieron que cada 4 años los niveles de popularidad en el fútbol llevaban al mundo a moverse, a bailar, a jugar fútbol en los solares, en la calle, en medio de todo. Es decir, en este momento viene una fiebre extraordinaria por el fútbol. La vamos a ver, porque eso es imposible. Decía un reportero deportivo que estaban entrevistando en Brasil, decía que eso es un hecho cultural. Ahora el tema ¿es un hecho cultural o fue un hecho cultural creado? Ese es el tema. ¿Hasta dónde se construye un ícono, verdad? Para que se le envidie, para que se le admire, para que nos identifiquemos con ese ícono. Y cuando ese ícono está en ascenso, está muy duro, nosotros no estamos viendo realmente qué es lo que está pasando en el país. O qué es lo que está pasando, por ejemplo, en este caso en Brasil. Eso le ocurría a Brasil. Por eso yo les dije, vean ustedes, el comandante Chávez pasó por esta Latinoamérica y ha dejado huella. Y yo diría que huella permanente. Yo jamás esperaba que ese pueblo, que el pueblo brasilero estuviese protestando por lo que está protestando porque ese dinero que va a ingresar, escuchen bien, porque no solamente la FIFA se va a llenar de real aquí, se va a llenar de real los señores organizadores del evento privado dentro de Brasil, y que ese dinero llegue al pueblo, que no va a llegar, Pero por primera vez veo que el pueblo brasilero dijo, no, tú no me vas a omnibular ni me vas a llenar de pasión futbolera mientras tú te estás metiendo los reales. Porque hay otra cosa más. En el que está organizando todo eso, la FIFA y compañía, están pendientes de todos los reales que se van a meter. A ellos no les importa quién va a ganar, o sí les importa, porque se está hablando de otras mafias. Creo por ahí hay una noticia en RT que hablaban de posibilidades de negociaciones de la mafia para ver que en algunos grupos los equipos de tal y tal países avancen. Se está hablando de eso, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo RT. Russian Today es el que lo está diciendo, ¿no? Pero indudablemente nos estamos encontrando, a mi modo de ver, con
una luz. Ahí tenemos al pueblo brasilero diciéndole no a la explotación de ese tipo. Porque hay algo. El pueblo brasilero, igual que el argentino, ya en un momento dado fue engañado, ¿ves? Arropado. Lo arroparon con todo un viaje de cosas para que tú te sientas bien. Fíjense, hay una cosa bien terrible. Yo les voy a pasar una partecita así del documental ese que se llama Mundial del 78. Una partecita se la voy a pasar. Pero hay una cosa bien terrible, oye, ¿no? Los mismos que estaban torturando cerquita del estadio River Plate en Buenos Aires, cerquita, estaba ahí, estaban torturándolo, y dicen esos mismos presos, los que sobrevivieron a la muerte, que cuando los estaban torturando escuchaban ¡gol! Cuando Argentina metía gol, y a ellos los estaban torturando, y se alegraban porque Argentina estaba ganando. Terrible, ¿verdad? Y ese pueblo estuvo 2 semanas, estuvo pendiente única y exclusivamente de ganar. Y así nos omnibulan. Por eso, a mí me extraña que no hayan hablado, no he visto ni un artículo en Aporrea que hable sobre eso, pero ahí hay gente que está muy, muy arrecha. Porque mientras hay unas carencias terribles en donde te están hablando, incluso te acercan la posibilidad de institucionalizar la prostitución para el visitante y para el turista. Coño, ya uno le empieza a dar vuelta a la cabeza. Algo está funcionando mal en este mundo. Algo está funcionando mal. Eso lo hicieron en Brasil más de una vez. En Argentina lo hicieron, por cierto, lo hicieron hasta en el caso de Chile. Dice, en el caso de Chile, en plena dictadura de Pinochet, ocurrieron muchas cosas ligadas al fútbol. Pinochet en Chile utilizó el fútbol como recurso político, elemento distractor y mecanismo de manipulación masiva, según reveló una investigación de los periodistas Carlos González Lucay y Brian Queseda Jara en el libro A discreción viaja el corazón del fútbol chileno bajo la dictadura militar. Dice, Pinochet estaba consciente de la trascendencia del fútbol. Cada vez que algún escándalo deportivo sacudía la opinión pública, él movía piezas y cambiaba cargos políticos, dijo González. Por otro lado, Carlos Humberto Caselli Garrido, llamado El Chino, fue uno de los más notables futbolistas en la historia de este país, de Chile. Además, es considerado por los notables, por la hinchada como el máximo ídolo en la historia del club Colo-Colo. Fue un reconocido delantero sudamericano de los años 70 que se destacó por su habilidad, astucia y capacidad goleadora. A su vez fue uno de los pocos futbolistas famosos chilenos que criticó abiertamente a la dictadura de Pinochet. En la propaganda electoral televisiva de 1988 en contra de Pinochet, contó al país cómo su madre había sido secuestrada y torturada por los agentes de la dictadura. Su cercanía con la izquierda chilena, por entonces proscrita, le valió en parte el cariño del pueblo chileno que sufría la dictadura, tanto que su partido de despedida en el año 1985 terminó casi como un acto político, con serios incidentes al término de la actividad que no fue transmitida por la televisión chilena, destacando las barricadas dentro de la cancha del Estadio Nacional. Fíjense ustedes, el entrenador del equipo de Argentina, argentino, en el año 78, supuestamente provenía del Partido Comunista. Uno de los jugadores, Videla, fue y los visitó. De hecho, les voy a decir una cosa, y eso no va a aparecer en esta parte del documental. En el juego que ellos tienen contra Perú, antes del juego que tendrían contra Holanda para ganar el campeonato, quien visita a los jugadores en la sala, en el vestidor, es Henry Kissinger, al lado, amigo personal de Videla, uno de los dictadores, porque era un triunvirato. Los visitan. Y uno de los jugadores que estaba allí, tuvo que tragar grueso. Bueno, yo digo tragar grueso. Tuvo que aceptar al dictador allí y a Kissinger después que le mataron a su hermano, la dictadura de Videla. Esto es lo terrible, ¿verdad que sí? Tenemos que tener mucho cuidado cuando veamos esto, porque yo estoy viendo muchas críticas. Lula dijo que qué, coño,
que no tienen por qué agarrar y hacer eso, que qué cosa, que eso no puede ser así. No, ahí hay un pueblo expresándose contra el capital, y una tremenda contradicción. Ahí hay una lucha de clases en proceso, dura. Y Lula, Dilma Rousseff y todo el Partido de Trabajadores van a tener que agarrar y empezar a ver hacia abajo y comenzar a ver a las organizaciones populares que los apoyaron y que ahora de repente se encuentran vacíos. Vacíos, no hay una línea de comunicación y eso es terrible, ¿oyó? Terrible. Ahí están los movimientos populares, los sin techo, el movimiento sin techo está metido en eso, para que ustedes vean. Vamos a un corte y ya regresamos. ¿Cómo no brindarte un canto sin morder una oración?